Ahora sí. Pues bien, estamos en la aula Vinci, el problema no lineal. Definimos el espacio Ipson, que son Ipson B, estados y controles, tales que satisfacen esta condición. ¿Ok? Y el espacio de llegada, F, que son Y en L2, tal que la integral sobre Q de ρ0 cuadrado, Y cuadrado finito. En Ipson botamos la norma usual, con todas las condiciones que le estamos colocando al espacio. Y en F, la condición también que está aquí, ¿no? Que esto de acá sea finito. Y queremos resolver el problema de control que está aquí. Queremos resolver este problema de control. Ipson T menos laplaciano de Ipson más F Ipson igual a B función característica de tabla. Ipson igual a 0 encima, Ipson de 0, Ipson 0. Entonces, que dado Ipson 0 en L2, T positivo, F de clase C1, globalmente Lichis con F de 0, 0, o sistema 1 es localmente nulo controlable no tiempo T. Y esto es, existe epsilon mayor que 0, tal que si la norma Ipson 0 en L2 es menor que epsilon. Existe un control B en L2 de W por 0T, tal que Ipson integral de 0. Este es el teorema de control nulo, ¿no? Queremos probar que si F es de clase C1 y con F de 0, 0, entonces este sistema es localmente nulo controlable. Entonces, defínese una aplicación acá, que va de Ipson en C. Tal que a cada Ipson B la asocia a Ipson B igual a la primera componente de la ecuación. Ipson T menos Laplacio de Ipson más F Ipson menos B. Y la segunda es Ipson de 0. Entonces el teorema Elius-Stern dice así, sea el teorema que vamos a aplicar, dice que sea Ipson C espacios de Van A, y haga una aplicación de la bola de centro en 0 y radio R contiva en Ipson, con valores en C, continuamente diferenciable con la derivada sobre eyector. Entonces existe una aplicación inversa por la derecha, local. ¿Ok? Inversa por la derecha significa que acá de W de C es igual a C, para todo C en esta bola. ¿Ok? Entonces, eso se prueba en varias partes, ¿no? En un primer lema se prueba que H de Ipson C es bien definida y es continua. ¿Ok? Entonces, observe de la definición de Ipson que esto de acá es un P, vamos a llamarle, y esto es B, y esto de acá está en L2. Entonces, por la unicidad de solución fraca, tense que Ipson tiene una única solución fraca, ¿no? Tiene una única solución fraca en la clase L2 0T haga 0,1, inter el infinito 0T2. Y la derivada está en L2 0T haga la menos. Porque esto está en L2, ¿no? O sea, y el dato inicial también L2, entonces hay una solución fraca con esta regularidad. ¿Qué más? Así Ipson de 0 pertenece a L2, por la desigualdad, y por la desigualdad de energía se tenga índice de identidad, ¿no? Que Ipson de 0 es menor que toda esta cosa que está aquí. Entonces, como F es globalmente Lipschitziana, yo tengo que F de Ipson menos F de 0 es menor o igual que M por Ipson menos 0, que es igual a M por la norma de Ipson. Acá yo puedo girar y sumar F' de 0 Ipson. Entonces, girando y sumando F' de 0 Ipson, voy a tener esta cantidad y esta otra. Ahora, esto que está aquí, observen que esto que está aquí está en la parte no lineal, ¿no? Esta es la parte no lineal. Esto de aquí es menor o igual que la norma de Ipson de Ipson cuadrado, porque estamos definiendo la norma Ipson con todas esas propiedades. La norma Ipson es todo esto, todo esto. Entonces es menor que la norma Ipson, B cuadrado. Y esto de acá, yo utilizando que es Lipschitziana, el F, y yo esto de acá es menor que esta cantidad, M más F' de 0, por la norma de Ipson cuadrado, y ahí yo tengo que esto es menor que esta cantidad, que también hace parte de la norma Ipson de Ipson. Entonces, lo que la Yenchiten es que H Ipson B pertenece a C, o sea, está bien definida, ¿no? Esta cantidad, H, cae en C verdaderamente, está bien definida. Y ahí, observe que aquí no aparece la condición Ipson igual a 0 encima, que Ipson no tenga esta condición. Pero es inherente al problema, ¿no? Inherente al problema que está definido por transposición. ¿Ok?
porque por unicidad de solución por transposición, como los datos tienen esa regularidad, L coincide con esta solución que existen los datos iniciales. Continuidad. Yo quiero probar que es continua esa H. Para probar que esa H es continua, ¿qué es lo que voy a probar? Tomo una secuencia Ipson NBN y un Ipson B que está en Ipson, tal que Ipson NBN converge a Ipson B en Ipson. Entonces, por demostrar que H de Ipson B NBN menos H de Ipson B, norma C va para C. Entonces, yo tengo que... ¿qué cosa sería H de Ipson NBN menos H de Ipson B? Aplico la definición de H. H en todo esto, ¿no? H en todo esto. H de Ipson NBN será en lugar de Ipson tomar Ipson N y en lugar de B tomar B. Entonces la diferencia H de Ipson N menos Bn menos H de Ipson B, H de Ipson NBN menos H de Ipson B, sería toda esta cantidad, ¿ok? Pero yo sé que Ipson N, Bn converge a Ipson B en Ipson. Y entonces la norma en Ipson, que son todas estas cosas, va para ser. Entonces es fuerte esa condición, ¿no? Se supone que todas estas cosas, que son las que están en Ipson, convergen para cero. Entonces yo tengo que, yo pego esta diferencia, y esta diferencia es esta cosa que está aquí, acabamos de ver, es esto. Y esto que está aquí es menor que la norma de Ipson N menos Ipson, Bn menos B en Ipson, por definición, que es todo esto. Entonces sería menor que eso. Esto de aquí también puedo mayorarlo, ¿no? Esto de acá sería menor que Ipson N menos Ipson, Bn menos B en Ipson, que una de las componentes es esto. Y acá puedo mayorar usando, aquí puedo usar olfato de que F es lipschitziana. Y también puedo tener los mismos argumentos, esto que está aquí. En resumo, y H de Ipson NBN menos H de Ipson B, estos tres términos que confunden esa diferencia, los puedo mayorar por una constante que multiplica Ipson N menos B, Bn menos B, norma Ipson al cuadrado. ¿Ok? Ahora lo que quiero probar es que ten derivada. La derivada, voy a calcular la derivada, en primer lugar, la derivada de esto, porque debo probar el teorema de Elias-Sterling, mira. Debo probar que él es continuamente diferenciable, o sea, ten derivada, y la derivada es continua, con derivada en cero sobre eyectora. Tengo que probar todas estas cosas para que este problema tenga solución. El problema de control, que lo puedo reducir a una igualdad, H de Ipson B igual a 0 Ipson 0. Entonces tenemos esta cantidad. Tenemos esta cantidad de continuidad que acabamos de ver. Tenemos esta cantidad, haga línea de esto. Queremos calcular la derivada. ¿Cómo sería haga línea de Ipson B en Ipson barra B barra? De Ipson en C. Acá la línea de Ipson B en Ipson barra B barra sería limite cuando lambda tiende a 0, de 1 sobre lambda. Acá de Ipson B más lambda, Ipson barra B barra menos acá de Ipson B. Esa sería, por definición, la derivada de Gateau. Esto lo puedo escribir como un limite cuando lambda tiende a 0 de 1 sobre lambda, y aquí sustituyo la definición de Agane. Acá es todo esto, con segunda componente Ipson más lambda, Ipson barra de 0. Menos el otro que está aquí en bajo. Que sería limite cuando lambda tiende a 0 de 1 sobre lambda, que multiplica lambda Ipson barra de t menos lambda laplaciano de Ipson barra más f de Ipson más lambda Ipson barra menos esta cantidad. Y aquí puedo manipular convenientemente los termos lineales, no tengo problema. Va a dar Ipson barra de t. La derivada de los termos lineales es el mismo. Acá también. Todo lo que es lineal, su derivada del mismo. ¿Ok? Porque la derivada de una función lineal es la misma. La que muda verdaderamente es esta. Esta que va a mudar. Esto va a mudar porque este es un termo no lineal. Esto sí. Esto muda. Entonces esto de acá, cuando lambda tiende a 0, va a dar esta cantidad. Va a dar f línea de Ipson barra. ¿Ok? Solamente que eso está un poquillo informal. Habría que hacerlo con más detalle. Más a priori la Yenchi puede asumir que es eso mismo. Y siendo esa la derivada, la Yenchi puede probar fácilmente que él es continuamente diferencial. En particular, la derivada en 0, 0 nos interesa, tiene que ser sobreyectora. ¿Cuál sería la derivada en 0, 0? A ver, ¿cuál sería la derivada en 0, 0? La derivada en 0, 0
vendría a ser, aquí está, la derivada en 0, 0, vendría a ser simplemente sustituir donde esté Ipson 0, ¿no? Y ahí va a resultar esto que está aquí, ¿no? Porque está aquí. Acá Ipson, acá voy a botar 0, 0, y en lugar de Ipson barra B barra voy a botar Ipson B. Entonces va a dar, en lugar de Ipson B va a botar 0, 0, y en lugar de Ipson barra va a botar Ipson, y en lugar de B barra va a botar B. Entonces haga línea de 0, 0 en Ipson B, da esto de acá. Ipson T menos Laplaciano de Ipson, más F línea de 0 Ipson, menos B, función característica de W, Ipson C. O sea, observen que la derivada de la función acá en el 0, 0 es un problema lineal de control, ¿no? Entonces, probar que esto es sobreyectora. ¿Qué equivale? Probar que la derivada de Ipson en C es sobreyectora. Equivale a probar que dado acá Ipson 0 en C, y esto es, ¿qué significa que esté en C? Que esté acá con ρ 0 esté en L2, 0, L2, y que el Ipson 0 esté en L2. Existe un Ipson B en Ipson, tal que haga línea de 0, 0 en Ipson B, es acá Ipson 0. Y esto es, existe un Ipson B en Ipson, tal que la derivada satisface esa condición. Más eso de ahí es exactamente el problema de control nulo, que es lo que hemos abarcado hoy, ¿no? Esto de acá no es otra cosa que el problema de control nulo, donde hemos colocado en lugar de F' de 0 a de Ipson. Entonces, el problema de control nulo, para el caso lineal, es lo que hemos visto, que está resultando la derivada en 0, 0. Probar que es sobreyectora. Siendo que el F' en 0 para no ser la función A. Para no ser la función A. Entonces nos estamos probando que la derivada en 0, 0 es sobreyectora, ¿no? Entonces, miren, ya tenemos qué condición. Hemos probado que ya es continua y que la derivada en 0, 0 es sobreyectora. Falta probar que la derivada es continua ainda, ¿no? Para poder aplicar el teorema de la función inversa, teorema de Stern. Entonces, voltando, tenemos esto. Tenemos esto, que la derivada es sobreyectora, ¿no? Por el teorema de control nulo, existe una solución que ainda de este problema y satisface esta condición. Mas esta condición que satisface, precisamente es la condición que Ipson B está en Ipson. Es la condición que Ipson B está en Ipson. Pues tense 8 y deseche. Deseche de 8. Entonces esta condición, que ρ 0 cuadrado, Ipson T menos Laplaciano de Ipson, más todo esto, igual a esto, que es finito, ¿no? O sea, esa es la condición de control nulo. O sea, el problema del caso lineal, considerando esto A, por el teorema que probamos, me dice que esto de acá, existe una solución que satisface esto. Más estas son las condiciones que garanten que el Ipson B esté en Ipson, ¿no? Porque son estas dos condiciones, y aparte tenía estas otras para que esté en Ipson. Más todo esto de acá es esto, que está en Ipson, ¿ok? Entonces eso de alguna manera garante un problema, el problema hasta esta parte. Todavía está faltando que es continuamente diferenciable. Está faltando que es continuamente diferenciable. Entonces esa parte de continuamente diferenciable lo vamos a ver en la próxima reunión. Como íbamos a tener prueba, entonces no quería avanzar tanto. Voy a cortar.